Muy buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos a una transmisión más de enseñanza de nuestra iglesia Jesucristo es Vida Eterna. En esta tarde tenemos otra vez nuestros panelistas, a nuestro pastor Aldo Lea. Dios te bendiga, Memo. Muy buenas tardes. Dios te bendiga, pastor. Y nuestro hermano diácono Jesús Olea. Buenas tardes, Memo. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermanos. Bueno, mis hermanos, antes de comenzar, como siempre lo hacemos, vamos a poner esta actividad en manos de Dios. Así que les vamos a pedir que cierren sus ojos para poder ponernos en oración. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias por permitirnos estar en esta tu casa, Padre. Te damos gracias por cada bendición que tú derramas sobre tu iglesia. Jesucristo es Vida Eterna. Te pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo a tu iglesia, que tú sigas bendiciendo la vida de cada uno de nuestros hermanos, que tú sigas bendiciendo cada una de las actividades que hemos venido haciendo en esta tu casa, Padre. Te pedimos, Señor, que en esta tarde tú tomes el control, Señor, que tú nos guíes, que tú nos des a cada uno de nosotros la sabiduría necesaria, Padre, para que sea palabra tuya la que en esta tarde sea de mucha bendición para cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te pedimos que tomes el control y todo esto, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Pues como ya saben, mis hermanos, hemos venido estudiando los atributos de nuestro Dios. La semana pasada nos tocó estudiar lo que fue el primer atributo, que era la omnipotencia. Y en esta tarde vamos a estudiar otro de esos atributos, que es la omnisciencia. Pastor, ¿qué podemos entender por omnisciencia? Amén. La omnisciencia de Dios es uno de los atributos que yo creo nos deben de maravillar más de Dios, pero al que más tenemos que temer, o uno de los cuales debemos de temer y ser consciente de todas las cosas que hacemos, porque omnisciencia significa que Dios es conocedor de absolutamente todo. Amén. Cuando nosotros hablamos de omnisciencia, lo que queremos decir es que Dios posee una sabiduría infinita. Todo el conocimiento está en Él. Si nosotros juntáramos todo el cúmulo de nuestros conocimientos como hombres, las ciencias, las diferentes disciplinas como la biología, la química, la física, los juntaríamos todos ellos, se quedarían muy cortitas al lado del conocimiento infinito que tiene Dios. Entonces, nosotros nos debe de ocasionar en nuestra vida mucha paz el saber que nuestro Dios puede ser nuestro consejero, que Dios siempre tiene palabras para nuestras vidas, que siempre puede guiar nuestras vidas de una manera sabia, porque Él conoce todas las cosas. Amén. Pero también yo decía que nos debe de hacer que nosotros hagamos todas las cosas con más conciencia, porque cuando nosotros decimos que Dios es omnisciente, estamos diciendo que Él conoce cada acto, cada pensamiento sobre toda la creación, sobre todos nosotros. Sí, sobre los 7 billones de personas que hay en este planeta, Dios los conoce perfectamente a todas sus criaturas. Entonces, eso es algo que nos debería de asombrar a nosotros de Dios, que ahorita estamos nosotros 3, pero a todos mis hermanos que están conectándose, Dios conoce tu corazón más de lo que tú lo conoces. Dios conoce tu necesidad más de lo que tú la conoces, ¿verdad? Y esa omnisciencia, esa sabiduría infinita que tiene Dios, le permite obrar a Él en todas las cosas de una forma sabia e inteligente. Amén. Cuando Dios hace algo, Él sabe lo que está haciendo. Y cuando Dios permite algo en nuestra vida, es porque Él sabiamente ha decidido que eso es lo mejor para nosotros. Ahora, si Dios es omnisciente, también significa que Él nunca está aprendiendo, porque Él ya lo sabe todo. Amén. Y Él nunca está experimentando con nosotros. Dios no hace algo para ver qué hacemos nosotros, no. Dios hace algo sabiendo lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, es una de las perfecciones que nos enseñan cuán perfecto es nuestro Dios. Nos deben de maravillar, pero al mismo tiempo debemos de temer. Amén. ¿Ok? Amén. Bueno, ya quedó en claro lo que es ese atributo de la omnisciencia. Amén. Ahora, mi hermano, de acuerdo a esa omnisciencia, ¿el conocimiento de Dios es infalible? Amén. Antes de entrar, sí quisiera comentar algo respecto a la omnisciencia de Dios. En nuestra vida también la omnisciencia
todo el poder, el conocimiento que Dios tiene sobre nosotros, también hay dos aspectos que pudiéramos resaltar. Uno, la confianza que debemos de tener en Él por el conocimiento que tiene de nosotros. Amén. Pero otro aspecto que es importante es también el tener el temor de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la seguridad de que Dios conoce todo lo que hay en nuestra mente, todo lo que hay en nuestro corazón, tendríamos que tener mucho cuidado, mis hermanos, en saber qué es lo que hacemos, en saber qué es lo que pensamos. Amén. Porque es importante, muchas de las veces tomamos muy a la ligera el conocimiento de Dios y a veces creemos que aún nuestro pensamiento no lo conoce. Como decía nuestro pastor, si sabe el nombre de todos nosotros, de todas las estrellas, Él les puso nombre, ¿cómo no va a saber lo que nosotros pensamos? Y a veces nosotros no tenemos cuidado en lo que pensamos. No cuidamos nuestra manera de pensar, no cuidamos nuestro corazón. Y ahí es donde nosotros tendríamos que tener ese temor de Dios para saber cómo alimentamos nuestro corazón, Amén. cómo alimentamos nuestra mente y cómo actuamos. Y sabiendo que Él lo conoce todo, pues también nos debe dar fortaleza para saber que todo lo que nosotros vivimos y todo lo que nosotros pasamos, Él tiene el control. Amén. Y Él lo sabe. Amén. Bueno, y bueno, ahora sí, respecto a la pregunta que me hiciste, que si el conocimiento de Dios es infalible. Viendo precisamente esto, que Dios conoce todo, vamos a ir a nuestras Biblias, al Salmo 139, y vamos a leer el versículo 1, 2, 3 y 4. Salmo 139. Amén. Versículos del 1 al 4. La palabra de Dios dice así: Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Amén. Amén. ¿Por qué Dios es infalible? Porque la palabra de Dios no falla. Pero qué importante es que nosotros tengamos esa plena seguridad de que su palabra es infalible. Y lo veíamos la semana pasada, el miércoles pasado, cuando hablábamos que la palabra tiene poder. Y si nosotros reconocemos que la palabra de Dios tiene poder en nuestras vidas, ahí tendríamos que reconocer que la palabra de Dios es infalible. No lo busquen, 2 de Corintios 1:20, capítulo 1, versículo 20, dice así: porque todas las promesas, dice, de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Todas las promesas de Dios son en el sí. Todas sus promesas. Todo lo que está en la Escritura, que es conocimiento de Dios para nosotros, son sí para nuestras vidas. ¿Cómo nosotros tenemos la seguridad de confiar en un Dios que todo lo sabe? Amén. Eso es lo importante de poder ir conociendo a Dios a través de estos atributos. ¿Qué es lo que puede hacer Dios por cada uno de nosotros? Pero también nosotros tenemos que tener esa seguridad de que, como decía hace un momento, que nuestros pensamientos Dios los conoce, que nuestras enfermedades Dios las conoce, que cada una de nuestras necesidades Dios las conoce. Amén. Qué importante es saber que en Él tenemos el sí, tenemos el amén, porque es como nosotros podemos tener claro que Dios es infalible. Dice, Dios es maravilloso. El poder comprobar que en la Biblia es el único libro que a través de los tiempos, a través de los siglos, se ha podido mantener. ¿Por qué? Porque proviene de un Dios que conoce todo, desde antes hasta el fin. Muchas de las veces nosotros no tenemos claro en quién confiamos. Amén. A veces no tenemos esa seguridad que en quién confiamos. Y nosotros confiamos en un Dios que todo lo puede. Eso es lo que hace infalible la palabra, porque proviene de Dios. Así es. Y además el Hijo de Dios es el que hace nuestras vidas. Por último, Hebreos capítulo 6, vemos, si me ayudas por favor, versículos 18 y 19.
Hebreos 6, 18 y 19. La palabra de Dios dice así: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asistirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Amén. Dice, para que por dos cosas inmutables, dice, las cuales ¿qué? Es imposible que Dios mienta. Amén. Dos cosas inmutables. La palabra, su palabra. Una de esas dos cosas inmutables es su palabra. Su palabra no cambia. Amén. Y la otra es su promesa, que es en algo que nosotros debemos de confiar. Por eso nosotros debemos de tener la seguridad de que es infalible, porque es su palabra y es la promesa de su palabra para la vida de cada uno de nosotros. Y esa no falla. Cuando nosotros confiamos en lo que Dios hace o puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, ya para agregar en esa parte de infalible, creo que nosotros tenemos que entender que tenemos un Dios que no va a fallar, que no se va a equivocar, pero también que nos va a guiar no a un camino de perdición, sino que siempre su palabra nos va a llevar por el buen camino, ¿no? Y yo buscaba en un versículo que refiriera algo que tenía que ver con esa parte, ¿no? De que cómo tenemos que confiar en que Dios siempre nos va a llevar por el buen camino. Y los voy a invitar a que vayan al libro de Salmos 19, y les voy a leer del versículo 7 al versículo 9. Y dice así la palabra: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Amén, ¿no? Amén. La palabra Amén. siempre va a ser la correcta para nosotros, ¿no, pastor? Amén. Amén. Yo creo que parte de nuestro crecimiento como creyentes o como cristianos es aprender a confiar lo que Dios está haciendo. Porque lo que Dios hace en nuestras vidas lo hace sabiamente. Amén. Porque cuando nosotros somos pequeños espiritualmente o cuando pasamos dificultades, a veces nosotros pensamos que Dios nos ignora o que Dios está ignorando nuestras oraciones. Algunas otras personas pueden llegar a pensar que Dios se está equivocando en lo que está haciendo. Amén. Y es precisamente cuando nosotros conocemos a Dios por sus perfecciones que nuestro corazón aprende a confiar en un Dios que no falla. Amén. Y no falla porque es sabio, y no falla en lo que está haciendo en nuestra vida porque Él conoce lo que yo estoy viviendo. Amén. A veces, como yo decía, somos pequeños espiritualmente y pensamos que oramos y Dios no nos escucha. Eso es un insulto a la omnisciencia, porque Dios te escucha. Tú tienes que saber que antes, como dijo Jesús, tu Padre conoce tu necesidad antes de que tú la pidas. Tanto es su omnisciencia hacia tu vida que Dios conoce exactamente más que tú lo que te está pasando. Amén. Entonces, nosotros debemos invitar a nuestro corazón por eso estamos viendo las perfecciones de Dios, para que nuestro corazón vea a Dios y vea a Dios aún en esas circunstancias. Porque yo voy a poner dos ejemplos. Muchas personas pueden pensar, voy a poner un ejemplo. Cuando Dios creó a Satanás, ¿se equivocó en crearlo? No. No. Dice la Biblia que Él lo creó perfecto y hermoso. Pero sin embargo, Dios conocía lo que había en el corazón de Satanás. A Dios nunca se le salió de las manos. Otro ejemplo, cuando Dios pone al hombre en el huerto de Edén, Él no conocía que si ponía el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal ahí, ¿ustedes creen que Dios no sabía que el hombre lo iba a tomar? Amén. Lo tomó. O sea, todo lo que Dios hace, lo hace con sabiduría y con un propósito. Entonces, cuando pasa un acontecimiento en nuestra vida, la mayoría de nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo esto, no? Que era algo que comentábamos hace 8 días. Bueno, tal vez yo no entiendo muchas veces el por qué, pero yo debo de confiar que si Dios lo hizo y Dios lo permitió,
hay un propósito y hay sabiduría de parte de Dios en mi vida. Amén. Mi tarea es conocer a ese Dios sabio, para que toda esa queja, como decíamos el día domingo, para que todas esas dudas se vayan disipando. Entonces, he ahí el conocer esta perfección de Dios. Dios me conoce mucho y Dios conoce todo lo que yo paso. Dios conoce todo lo que yo vivo, aunque muchas veces mi mente no lo entienda. Amén. Pero ya cuando comienzo yo a crecer en la fe y soy más maduro, entiendo que tengo un Dios muy, muy sabio. Amén. 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 Ok. Bueno, ya llegando al segundo cuestionamiento en cuanto a ese atributo que estamos hablando, que es la omnisciencia, surge otro cuestionamiento que sería: ¿el conocimiento de Dios es infinito? Amén. Dios no solamente sabe algo, Dios sabe todo. Y el hecho de que su conocimiento sea infinito quiere decir que nunca se vuelve obsoleto o nunca se agota. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Nuestro conocimiento se agota. Mi padre, nuestro hermano Jesús, hace 30 años escuchaba música en un vinilo, en un acetato, y hace 30 años decían, esto es increíble, ¿no? Y después tú llegaste y escuchaste la música en un CD, y tú decías, wow, y te encantaban tus Walkman, ¿no? Y ahora yo, que soy más joven que ustedes dos, no necesito ningún acetato ni un CD para poder escuchar música. Quiere decir, nuestro conocimiento no es infinito. Nuestro conocimiento, a veces creemos que sabemos algo, pero no es cierto, no sabemos todo. Dios sí, su conocimiento es infinito y su conocimiento nunca se vuelve obsoleto y su conocimiento nunca se está nutriendo porque Él ya lo sabe todo. Es más, nuestro conocimiento de Dios sí es finito, sí está limitado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mente finita. Pero el conocimiento de Dios es infinito y nos conoce más a nosotros de lo que yo le conozco a Él. Y eso es lo increíble, que parte de la naturaleza de Dios es inescrutable. ¿Qué quiere decir? Que en este estado, en este cuerpo, no lo vamos a poder entender muchas veces, pero nosotros para Él sí somos completamente escrutables. No hay nada oculto para Dios, ¿sí? Ahora, cuando nosotros decimos que su sabiduría es infinita, también decimos, como hablábamos un punto antes, que Él todo su conocimiento y toda su sabiduría la utiliza para obrar bien y sabiamente. Amén. ¿No? A diferencia de nuestro conocimiento, porque conocemos a personas que pueden ser sabias o inteligentes y ese conocimiento lo utilizan para obrar para mal. Dios en su sabiduría infinita lo usa siempre para bendecir, siempre utiliza su sabiduría para obrar de manera perfecta en nuestras vidas. Ahora, también cuando nosotros decimos que su sabiduría es infinita, significa que nada está oculto delante de Él. Amén. Y eso a nosotros nos va a chocar. ¿Por qué? Porque a nosotros sí nos gusta ocultar cosas. Amén. ¿Verdad? Nos gusta ocultar cosas, pues en nuestro celular, en muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque las cosas que nosotros ocultamos, las ocultamos porque sabemos que son malas. Si fueran buenas, no las ocultáramos, ¿verdad? Entonces, era ahí donde nuestro hermano Jesús nos decía un punto antes, ¿no? Si nosotros reconocemos que Dios sabe todo, tenemos que tener mucho cuidado porque Él tiene todo alcance, aún de aquellas cosas que tú no quieres que nadie sepa, Dios ya las sabe. Amén. No hay un límite, eso significa infinito, no hay un límite. Él no conoce límites para nuestras vidas, ni en su conocimiento, ni en su saber hacia nosotros. Amén. 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 Entonces podríamos decir que en sí el conocimiento es infinito porque no alcanzaríamos nosotros a contabilizarlo, ¿no? No podríamos, dentro de nuestra misma capacidad de ver todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no podríamos llegar a dimensionar el poder y el conocimiento de Dios, ¿no? Como decías, porque nuestra mente es finita, ¿no? Les voy a compartir un versículo en el libro de Colosenses, mis hermanos. Colosenses 1. Y vamos a leer del versículo 9 al 10. Son 2 versículos únicamente. Dice así la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor,
agrandándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Es lo que decías, pastor. Si nosotros entendiéramos cómo su conocimiento es infinito, pues todos nosotros como verdaderos cristianos haríamos las cosas de una manera correcta, como es con lo que quiere Dios, ¿Y lo ¿no? que quiere Dios? Amén. Sencillamente, ¿no? No le pondríamos tanta, no sé, tanta duda o tantas piedras de tropiezo a nuestra vida, ¿no? Amén. A nosotros nos gustan los secretos, ¿no? Amén. El conocimiento infinito de Dios no conoce secretos. Así es. O sea, sí conoce nuestros secretos, pero para Él no hay secretos. Así es. Aunque para nosotros nos gustan los secretos, ¿no? Sí, así es. ¿Algo que quieras agregar en ese punto, hermano? Pues es que ahorita dices Dios es infinito. Él no está limitado ni en tiempo ni en espacio. O sea, nada está limitado, ¿no? La palabra de Dios dice que aún los cabellos de cada uno de nosotros están contados, aún los cabellos de cada uno de nosotros. O sea, imagínate qué no conoce de nosotros. Amén. ¿No? Pero muchas de las veces nosotros somos dados a querer ocultar las cosas, ¿no? Así es. Pero a Dios no le podemos ocultar nada porque Él sabe todo. Es más, desde antes de nacer de nosotros. Desde antes de nacer, Él ya nos conocía. Amén. Amén. Entonces, ese es lo bonito de Dios, ¿no? Así que Él es. nos conoce. Que a veces nosotros queremos tratar de engañar, pero a Dios no lo engañamos. Y muchas de las veces lo he comentado con algunos de los hermanos. En ocasiones nosotros engañamos a alguien, pero a Dios no lo engañamos, que es lo más importante. Y desafortunadamente hoy en día nosotros queremos ocultar cosas que Dios sabe. Y el problema no está en que Dios la sepa o no la sepa, el problema está en lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Nosotros podemos engañar al hermano, a la hermana, al pastor, a la congregación, pero a Dios no le engañamos. Y a veces queremos jugarle al que sabemos todo o al que sabemos hacer las cosas. Amén. Bueno, vamos al tercer punto, que es Dios tiene el conocimiento exhaustivo de todas las cosas que suceden. ¿Qué piensas de esto, hermano? De todas. Pero cuando hablamos de todas, es de todas, ¿no? Muchas de las veces, como yo comentaba ahorita, hasta aún antes de que nosotros naciéramos, Dios ya tenía conocimiento de cada uno de nosotros. Qué importante es eso, que Dios tenga el conocimiento de nosotros, que ojalá y en la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de la vida de la iglesia, de cada hermano, nosotros esto lo tengamos claro. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 48. Fíjense lo que dice Dios ahí. Voy a tener dos lecturas, pero San Juan capítulo 1, versículo 48. Amén. Amén. Dice Dios así en su palabra. Dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Eso es cuando Jesús llama a Felipe y a Natanael. Dice, ¿de dónde me conoces? Antes de que tú supieras, yo ya te había llamado. Amén. Ahora, y ahorita voy a mencionar, hay que leerlo, San Juan capítulo 4, para que no sea mucho, solamente Memo te pido el favor, San Juan capítulo 4 versículos 17, 18 y 19, ahí mismo, que vamos a hablar de Jesús y la mujer samaritana, pero solamente vamos a leer versículos 17, 18 y 19. San Juan 4, versículos 17, 18 y 19. Ya llegaste. 17, 18 y 19. Dice la palabra de Dios, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Amén. Amén. Entonces Dios tiene
conocimiento exhaustivo previo a todas las cosas. Si nosotros vemos este pasaje de la mujer samaritana, menciona que estaba en el pozo de Jacob y le dice, mujer, dame de beber agua. Y él dice, si tú supieras a quién le pides, ¿no? Ahora, Jesús conocía la vida de la mujer samaritana. Amén. Porque dice, 5 hombres has tenido y el que está en tu casa no es tu marido. Nosotros este atributo de Dios de la omnisciencia, mis hermanos, tenemos que tomarlo realmente muy en serio en nuestras vidas. Que nosotros tengamos claro que Dios conoce todo de nosotros. Muchas de las veces nosotros tomamos en poco los atributos, ya sea porque nosotros queremos demostrar que sabemos más que Él, o porque no lo conocemos. Yo de repente no entiendo qué es lo que hay en la mente de cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros tengamos claro, que yo creo que es el propósito del pastor, de mostrar los atributos de Dios, que Dios en su omnisciencia conoce todo de nosotros, yo creo que cada uno de nosotros tomaría más en serio cómo caminamos, cómo pensamos, cómo sentimos. Así como la mujer samaritana, Dios sabía todo de ella. Así como de Natanael le dijo, tú estabas sentado antes de que yo te llamara. Nosotros hoy en día podemos pensar que Dios no conoce la situación que estamos viviendo. El pastor predicaba el domingo pasado que muchas de las veces, así como Habacuc, primero se queja y comienza quejándose y como lo mencionaba el domingo pasado, a través de la vida de Habacuc, después cambia su forma de pensar. Eso es lo que tiene que pasar en la vida de nosotros. Cuando nosotros tenemos claro y seguro de que Dios conoce toda nuestra situación, nosotros tenemos que pensar que la situación que vivimos o que estamos por venir, Dios tiene conocimiento, pero sobre todo que Dios tiene el control de ella. O sea, más que una preocupación, tendría que darnos un gozo en nuestro corazón y tener seguridad de que lo que nos pasa, Dios tiene el control de ella, porque Él todo lo sabe. Amén. 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 ¿Algo que quieras agregar, pastor? El hecho de que Dios tenga el control de todos los sucesos y el conocimiento de todos los sucesos, yo quiero que nosotros pongamos un ejemplo. Bueno, no quiero que pongamos, sino yo quiero poner el ejemplo, ¿no? Nosotros naturalmente, hay personas que les angustia su futuro. O muchas personas, tú vives una dificultad y te afanas porque quieres asegurar tu futuro. Y estamos pensando futuro y yo digo lo que yo pienso tener, la casa que yo quiero tener, el cómo yo quiero estar. Y nuestra preocupación no está en el pasado, porque el pasado ya pasó. Nuestra preocupación está puesta en el futuro. Bueno, en esas preocupaciones que nosotros tenemos de un futuro, tenemos que saber que ese futuro Dios ya lo conoce y que en ese futuro Dios también está. Si tú hoy tienes una preocupación, si tú conoces a Dios, si tú tienes una preocupación, tú puedes dormir tranquilo, porque tú sabes que el día de mañana que tú abras tus ojos, Dios estará en ese futuro y que Dios ya conoce ese futuro y por eso Él te conoce el día de hoy. Amén. Por eso tú le conoces el día de hoy. Yo quiero que nosotros veamos a Jesús en Getsemaní, ¿no? Dice Mateo, Marcos y Lucas, porque Juan no lo relata. Pero Mateo y Marcos dice que Jesús estaba afligido ese día. Pero fíjense, Jesús existía desde una eternidad pasada. ¿Desde cuándo sabía Jesús lo que le iba a ocurrir? Desde siempre, ¿no? Principio. Pero ese día en Getsemaní, su agonía no es porque él tenga temor a algo desconocido. Su agonía, dice Lucas, que él sangraba, ahora sí que sudaba sangre. Él no tiene un temor a lo que va a pasar porque no lo conozca y porque no sabe lo que va a hacer Dios con él. No, él conoce su futuro. Él sabe que en unas horas va a llegar Judas, lo va a traicionar. Él sabe que todos sus discípulos lo van a abandonar. Él sabe que lo van a llevar a la casa de Caifás. Él sabe que en ese momento Pedro lo va a negar. De hecho, él se lo dice a Pedro, que antes que cante el gallo,
Él lo negará 3 veces. Él sabe que después lo llevarán después de ese juicio, le pondrán testigos falsos y después lo llevarán con el procurador, con Poncio Pilato. Y él sabe que el pueblo va a elegir a Barrabás en lugar de él. Y él sabe que después lo van a llevar a un pretorio y lo van a flagelar, lo van a torturar. Y él sabe que le van a poner una corona de espinas. Y él sabe que a las 12 va a estar puesto en una cruz. Y él sabe que a las 3 va a morir. Él sabe todas esas cosas. Pero ¿qué le da confianza a ir a la cruz? ¿Y por qué él puede decir, Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya? Porque él sabe que al otro día Dios también estará. Y Dios conocerá todas las cosas que le pase y Dios estará en todos esos sucesos. Es lo mismo en nuestras vidas. Yo debo de saber que el conocimiento de Dios me acompañará el día de mañana. Su sabiduría me acompañará el día de mañana y Dios el día de mañana sabrá qué hacer conmigo. Ahora, como Dios sabe todos los sucesos, Él sabe qué permitir que suceda en nuestra vida. Porque a veces nosotros, ahora yo quiero que vayamos hacia las oraciones. Nosotros siempre queremos el sí de Dios en todas nuestras oraciones, ¿verdad? Y Dios sabe qué pasaría con ese sí. Y nosotros nos empeñamos en tener el sí de Dios siempre. O estamos aferrados a abrir una puerta y queremos que se nos abra esa puerta, que nos abra, y de repente se nos cierra. A nosotros no nos agrada el no de Dios, y a nosotros no nos agrada que Dios nos cierre una puerta, pero ahí también está su sabiduría. Amén. Dios con sabiduría nos dice sí, y con esa misma sabiduría nos dice no. Y muchas veces en su no nosotros debemos de lograr ver la sabiduría y el conocimiento de Dios, porque solamente Él sabe por qué me está cerrando una puerta o por qué me dice un no. Yo no lo sé, pero pasa el tiempo y yo puedo darme cuenta que estuvo bien que Dios cerró esa puerta después de mucho tiempo. Y después de mucho tiempo te das cuenta el por qué Dios te dijo que no a una petición. ¿Por qué? Porque Dios tiene que trabajar contigo. Y Dios sabe cuándo, con su sabiduría, con su omnisciencia, amén, Dios sabe cuándo permitir algo en tu vida y cuándo no hacerlo. Entonces confía en la sabiduría de Dios para que Él tome decisiones en tu vida. Tú no eres más sabio que Él para las cosas que te suceden. No le pidas a Dios algo que en su perfecta sabiduría y conocimiento no lo ha planeado para ti. Tú no sabes lo que es mejor para ti. Dios sí sabe lo que es mejor para ti. Entonces confía en esa sabiduría, confía en esa omnisciencia. Entonces ahora cuando nosotros oremos y veamos un claro no de Dios, tal vez nosotros deberíamos de decir, Dios, ahora entiendo tu no, tú eres sabio en ese no. Amén. Señor, yo quiero ir a ese camino, pero tú no me quieres llevar a ese camino. Es sabio que yo acepte que tú me estás cerrando una puerta. ¿Por qué? Porque eso significa confiar en un Dios sabio. Ahora, lo último, para que pasemos a otro punto. Dios conoce todos los sucesos, inclusive Él los anticipa. Y una muestra del ejemplo de esto es en las Escrituras, las profecías. Amén. Hace 8 días, para hablar del Dios omnipotente, nuestro hermano Jesús ponía el ejemplo de Noé, ¿no? Como Dios le dice a Noé, habrá un diluvio, va a llover. Y en ese momento no había llovido. O sea, Noé no nada más confía en el poder de Dios, Noé amén, confía en la sabiduría de Dios. Donde si Dios le dijo que va a llover, va a llover. Y a veces nosotros, cuando leemos sus mandamientos, debemos de saber que hay un Dios sabio que nos dio ese mandamiento. Amén. No nada más es una imposición, no, Dios conoce yo lo veo ahora con mis hijos. Mi hijo no es tan inteligente para entender muchas cosas que yo sí puedo entender, y por eso yo le doy mandamientos. Es lo mismo con Dios. Cuando yo veo sus mandamientos, por eso decía el salmista en el Salmo 119, son una lámpara a mis pies y una lumbrera en mi camino, porque están llenos de sabiduría. Tú confías en un Dios sabio cuando tú obedeces sus mandamientos. Entonces Noé aprendió a confiar en un Dios poderoso, pero también en un Dios sabio que cuando le dio una orden, él obedeció y creyó esa orden. Y así también nosotros. En la Biblia Dios nos enseña su sabiduría. Por ejemplo, también cuando anuncia el nacimiento virginal del Salvador, cuando Él anuncia dónde iba a nacer, cuando Él anuncia cómo iba a morir, cuando Él anuncia cómo iba a ser perseguido. O sea, todo eso es la sabiduría de Dios.
Amén. que antecede los tiempos. Por eso Dios es atemporal. ¿Qué significa que es atemporal? Dios conoce el pasado, Dios conoce el presente, pero Dios también conoce el futuro. Y si tú conoces a Dios, mi Padre conoce a Dios, yo conozco a Dios, yo debo de confiar que esta sabiduría me acompañará a mí para ese futuro. Amén. Amén. Entonces debemos confiar en ese Dios que conoce todos los sucesos, pero dejarnos guiar en nuestra vida. Amén, así es. Confiar que el día de mañana estará Dios también con nosotros. Amén. 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 Les quiero compartir en el libro de Jeremías una parte donde dice que el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Y es Jeremías capítulo 9, del versículo 23 al versículo 24, que dice así la palabra de Dios. Así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría y en su valentía, se alabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto en el que se hubiera que alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Amén. 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 Vamos a ir a el siguiente cuestionamiento, que tiene que ver que aún nosotros sabiendo que Dios nos conoce, tendría que cambiar la forma en la que le alabamos y le rendimos culto a Dios. Tendría que variar, algo tendría que modificarse. Amén. A ver, ¿cómo la abordamos a esa? Nosotros debemos conocer, para adorar a Dios, de forma correcta, tenemos que conocer al Dios que adoramos. Amén. De hecho, una de las alabanzas o las alabanzas que más edifican mi vida son las alabanzas que exaltan el nombre de Dios, ¿no? Como hace 8 días que iniciamos, el tema era la omnipotencia de Dios, y la alabanza anterior al tema era una alabanza que exalta, ¿no? Que Él es el Dios soberano, es Dios todopoderoso, ¿no? Amén. Que gobierna toda la creación. Nuestra alma se debe de gozar en adorar a Dios por sus atributos, pero debemos conocer que Dios conoce a quienes le están adorando. Cuando Caín y Abel traen sus ofrendas en muestra de adoración, Dios no ve la ofrenda, Dios ve al adorador. Y es por eso que ama a Abel y aborrece a Caín. Porque aunque Caín se había esforzado en traer lo mejor, él era agricultor, traer lo mejor que había cosechado, y era lo mejor, Dios sí recibe lo mejor, pero lo mejor en la adoración eres tú. Muchas veces nosotros, hoy en día la adoración es algo muy superficial. ¿Por qué? Porque está enfocada solamente en la música, en los instrumentos, sí, en el ambiente, o como ahorita normalmente la gente decimos, en la atmósfera, en las luces. En eso hoy estamos enfocando la iglesia, la adoración, cuando la adoración es algo que sucede entre Dios y yo. Amén. Y muchas veces olvidamos que nosotros adoramos a Dios con algo más que la boca, ¿sí? Somos un instrumento más complejo, Lo adoramos con nuestro corazón, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro entendimiento, como dice la Escritura. Y nosotros debemos de ser, me gusta poner a mí el ejemplo como un instrumento. Cuando un instrumento no está bien entonado, cuando un instrumento no está bien afinado, lo que toque se va a oír mal. Entonces, nosotros debemos recordar en la omnisciencia de Dios, que nos conoce cuando le adoramos. Que más que Él sabe todos los cánticos que nosotros cantamos, Él se los sabe, ¿no? Él sabe cómo venimos ese día y batimos nuestras palmas o levantamos nuestras manos, pero Él sabe lo que realmente, si esa adoración en nuestro corazón es genuina o no. Amén. Entonces debemos de conocer nosotros que Dios nos conoce, y cuando venimos al culto de adoración, cuando estamos adorando a Él, le estamos adorando con algo más que nuestra boca. Estamos exponiéndonos todos nosotros. Y yo siempre me he preguntado, cuando yo estoy en el culto de adoración, imagínate que Dios dejara de escuchar la música, que Dios dejara de escuchar nuestras palmas, que dejara de escuchar nuestras bocas,
y que solamente se centrara en el estado de nuestro corazón, ¿realmente le adoraríamos? Pero nosotros pensamos que solamente Dios se complace por escuchar la música, por escuchar nuestras palmas, por escuchar nuestra boca. Cuando Samuel va a buscar al nuevo rey, le dice Dios a Samuel: no te fijes en su apariencia, porque Dios no pone la mirada donde ponen los hombres. Dios mira algo, Dios mira el corazón. Amén. Entonces, yo me imagino muchas veces en mi congregación que Dios, ojalá hay un día que se nos vaya la luz, que no se nos vaya, ¿verdad? Pero un día que se vaya la luz, un día en que no haya quien cante, un día en donde tal vez nosotros no tengamos nuestra boca abierta porque vaya al dentista contigo, que Dios aún escucha adoración de parte de mí. Amén. Ahora, en adoración nosotros demostramos nuestra profundidad con Dios, nuestra relación con Él, nuestra intimidad con Él, nuestro conocimiento con Él. Entonces debemos de hacerlo conscientemente. Por eso Pablo decía en la carta de los Corintios: alabaré al Señor, pero lo alabaré con entendimiento. ¿Sí? Con entendimiento. Tú debes de ser entendido al Dios que estás adorando, pero también debes de entender que Él está escuchando y viendo más allá de tus cantos. Entonces, ojalá y nosotros sí podamos ser como ese Abel, que se presenta delante de Dios y Dios toma su ofrenda y Dios se agrada de él. Amén. Amén. Entonces, dejemos de ver ahora la adoración de una manera superficial, como algo nada más que es música, o como yo a veces digo en la iglesia, la adoración es más que entretenimiento para la gente, ¿no? Algunos dicen, a lo mejor ponen alabanzas en lo que la gente que llega tarde, pues ponemos alabanzas, ¿no? O ponemos alabanzas para prepararnos para el mensaje. Sí, pero la alabanza en nuestro culto dominical o nuestro culto de adoración es para rendir nosotros todo lo que Dios se merece. Amén. A través de cánticos, de nuestras palmas y otras cosas, ¿verdad? Amén. Hermano, ¿quieres agregar algo en ese punto? Que ojalá y nuestra adoración nosotros no solamente la enfoquemos a la alabanza, que la adoración sea algo permanente en la vida de cada uno de nosotros a través de postrarnos a Él. Porque muchas de las veces podemos confundir que el adorar a Dios solamente es alabarlo a través de una alabanza, a través de un cántico, y no a través de nosotros mismos. Amén. Fíjense, a ver, nada más, vamos a buscar San Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. ¿Qué es el que estabas buscando? No. San Juan 4, 23 y 24. Amén. Amén. Dice Dios así en su palabra: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Porque también al Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos que nuestro espíritu nos lleve a adorar a Dios. Y cuando nosotros empezamos a adorar a Dios, no va a ser tan solo a través de la alabanza. Que ojalá algún día nosotros como iglesia adoremos a Dios con todo nuestro ser. Que nosotros podamos postrarnos, arrodillarnos ante Dios y le adoremos. Eso es lo que Dios quiere. Porque también a través de la alabanza, por eso dice, Dios quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Porque muchas de las veces nosotros como iglesia podemos solamente a través de la alabanza llegar a una emoción. Así es. Llegar a la emoción. La alabanza me puede llevar a la emoción, pero no realmente a la adoración. Amén. Y que ojalá, por ejemplo, que igual nuestro ministerio de alabanza a eso lleve a la iglesia, a la adoración, a transformar la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Que no sea emoción, que realmente adoremos, como dice la palabra, en espíritu y en verdad, y que sea nuestro ser, que en todo, que le podamos adorar, en todo. Amén. Amén. Leía algo también en el libro de San Juan, en el capítulo 4, que tú también lo has leído, cuando le dice Jesús a la mujer samaritana que aquellos que lo van a adorar realmente son los que tienen su espíritu, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no?
Y el Espíritu Santo, es decir, los que aman la palabra, los que pueden llegar a tener una verdadera comunión con Él, ¿sí? Los que ejercen su vida para darle la gloria y la honra a Él, ¿no? Los que llevan una dirección correcta de Dios, ¿no? Y lo que explicaban los dos, pues en últimas fechas se ha dado mucho eso, ¿no? Que a veces en las iglesias pensamos que la verdadera forma de alabarle a Dios es a través de las alabanzas y es más allá, ¿no? No solamente es eso, como decías tú, pastor, ¿no? Y que por eso vivimos tiempos tan difíciles que algunos músicos que se dedican a alabar a Dios de repente pueden salir y decir, pues yo cambio mi pensamiento, ¿no? Yo voy a desechar todo lo que al Dios que yo le he cantado y al Dios que me ha dado la creatividad de escribir alabanzas, yo lo hago a un lado, ¿no? Pero es porque a veces hemos pensado equivocadamente que la verdadera forma de alabarle a Dios es a través de la música. O que sea la ¿sí? única manera. Exactamente, que es la única manera. A ¿no? través de la alabanza. Y estamos tan mal que nos damos cuenta que entonces esos músicos que se dedican a escribir, en cierta forma en una iglesia a llenarnos de júbilo, de gozo a través de una nota musical, pues necesitan más entonces del Espíritu de Dios. No llenarse únicamente de la parte musical, sino están necesitando entonces una verdadera comunión con Dios, ¿no, hermanos? Amén. Nosotros no necesitamos música, necesitamos adoración. Amén. Que es diferente, ¿no? La adoración es parte, la adoración es esto y la música es parte de esto. Sí, pero involucra más cosas. Es por eso que creo que algo que siempre se dice, Dios no espera excelentes músicos, Dios espera excelentes adoradores, Amén. ¿no? Y lo vemos como la adoración, conociendo un Dios que nos conoce, es algo permanente en nuestra vida. Ahorita que estábamos hablando, se me vino a mi mente Hechos capítulo 16, cuando Pablo está en la cárcel y con Bernabé, ¿y qué hacen? Cuando están ellos en la cárcel, ¿no? Antes de que se abra la cárcel, dice que ellos estaban cantando himnos. Amén. O sea, ellos estaban alabando a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros podemos estar en la cárcel y alabando a Dios? Porque tú conoces a Dios. Amén. Y porque tú sabes que Dios tiene el conocimiento de eso. Entonces, cuando ellos cantan los himnos y sus cánticos, en Hechos 16 dice que las puertas de la cárcel, hay un terremoto y la puerta de la cárcel se abre y hay un carcelero y se va a empuñar la espada y le dice, hey, no te hagas daño. O sea, no te hagas daño, nosotros no nos vamos a ir. Y es algo que ahorita que estábamos comentando, que nosotros dejamos a un lado de la adoración. La adoración no solamente son emociones, la adoración la debemos de hacer conscientemente de un Dios que conocemos y en diferentes momentos en nuestra vida, que es algo que comentaba nuestro hermano Jesús. O sea, ojalá que cuando termine el culto de adoración en nuestra iglesia, que dura aquí 2 horas, ¿no? Nuestra transmisión 1 hora y media. A veces si me paso, pues 1 hora 45 minutos, ¿no? Pero ojalá y después de esa hora 45 minutos o de esas 2 horas, nosotros sigamos siendo adoradores. Amén. Conociendo al Dios que nos conoce. Amén. Así como decía Agar, la egipcia, hay un Dios que me ve, que yo siempre sepa que hay un Dios que me ve. Amén. ¿No? Amén. Amén. Pues vamos al siguiente cuestionamiento, y es: el conocimiento de los secretos de nuestro corazón por parte de Dios debe de tener una profunda influencia en nuestra santidad personal y práctica, hermano. ¿Qué Amén. nos puedes decir de eso? Amén. Porque si el conocimiento de Dios en nuestro corazón, si el conocimiento de la palabra de Dios, si la adoración a Dios no nos lleva a la santidad, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, ¿qué es lo que estoy creyendo? Entonces no estoy creyendo en el poder de su palabra, de lo que hablábamos la semana pasada, ni en el conocimiento de Dios, de lo que hay en mi corazón. Amén. La vida de cada uno de nosotros, el estar aquí, el poder estar escuchando esta transmisión, el poder escuchar la palabra de Dios los domingos, tiene que llevar a mi corazón y a mi mente a hacer su voluntad para día con día ir buscando su santidad.
para que nosotros nos podamos apartar de todo aquello. Fíjense, ahorita que comentaba nuestro pastor, porque yo tengo que estar alabándole a Dios continuamente, y como lo comentábamos, no tan solo a través de la alabanza, sino a través de mis acciones, por tener esa seguridad. Aquí el problema es, ¿qué es lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros? Amén. Para poder tener esa seguridad en nosotros de que vamos rumbo y camino a buscar la santidad. Lo comentaba la semana pasada. Muchas veces en nuestro corazón al día de hoy aún hay envidia, aún hay rencor, hay cosas que no permiten que Dios habite en mí. Estorba. ¿Y cómo es posible que aún yo escuchando la palabra, aún teniendo conocimiento de la palabra, no me lleve a hacer la santidad de Dios por todo lo que existe hoy en día en mi corazón? Entonces nosotros tenemos que tener claro lo que tú decías, que lo que hay en nuestro corazón sea una influencia para que nuestras vidas se guíen de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero qué difícil es muchas de las veces que la voluntad de Dios se haga en mi vida, porque en mi corazón aún no existe. Entonces Dios quiere que primero, que a través de su Espíritu Santo, Dios obre en el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando Dios habite en el corazón de cada uno de nosotros, todo lo demás será más fácil. El cómo conducirnos, el cómo pensar, el cómo actuar. Pero vamos a ver qué nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 11, 12 y 13. Amén. Tesalonicenses, ¿verdad? Tesalonicenses. Tesalonicenses. ¿Lo lees, por favor, Memo? 11, 12 y 13, ¿verdad? 11, 12 y 13. Amén. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que bien sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Amén. Dice el versículo 13, para que sean, ¿qué? Afirmados vuestros corazones, pero aquí hay una cosa, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Amén. Que ojalá cuando Dios nos llame, que nuestro corazón sea irreprensible delante de Dios. Amén. Pero antes delante de Dios, delante de nosotros como hermanos, como iglesia, y no nada más dentro de la iglesia, también fuera de la iglesia, en nuestros trabajos, con nuestros vecinos. En más de una ocasión he comentado que ojalá algún día, muchas de las veces nosotros podemos decir, es que yo soy cristiano. Que ojalá y la gente pueda decir, mira, ahí va un cristiano. Porque la forma que nosotros actuemos, que es lo que hay en nuestro corazón, es la manera en cómo nosotros nos vamos a poder mostrar como hijos de Dios. Amén. No que nosotros digamos que yo soy cristiano, no. Que nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de actuar con los demás pueda mostrar que somos hijos de Dios. Y así como acabamos de leer, que nosotros algún día nos mostremos irreprensibles delante de Dios. Qué Amén. Importante es que lo que hay en nuestro corazón, y realmente es eso, hermanos, lo que hay en nuestro corazón es lo que nos va a llevar a poder ser salvos o no serlo. No nuestras obras, porque para eso Dios ya la hizo. Amén. ¿Algo quieres agregar, pastor? Amén. ¿No? Amén. Bueno, sí. Amén. ¿Sí? Yo creo que parte importante para nosotros de conocer a Dios es nuestra transformación. Amén. Yo creo que, bueno, no sé a ustedes dos, pero parte del por qué nosotros nos queremos esforzar en conocerles, porque queremos conocer a ese Dios que puede transformar nuestras vidas. Amén. Y muchas veces el decir que yo conozco a Dios sin que haya una transformación en mi vida suena falso, ¿no? Porque cada vez que Dios está con alguien, nos enseña en la Escritura, Dios deja una marca. Por ejemplo, cuando Moisés pasaba tiempo en el tabernáculo, su rostro brillaba. O sea, tú no puedes decir que conoces a Dios si en tu vida no hay una evidencia de Él. Ahora,
el saber que Dios te conoce nos debería a nosotros de motivar más a presentarnos delante de Él de una forma agradable, porque Él me conoce. Yo siempre en las congregaciones he dicho, por ejemplo, hay una canción que dice, tal como soy, Señor. O sea, Dios no te ama tal como eres. Por eso murió tu hijo, su hijo, porque Él desea transformar tu vida. O sea, no quiere que tú vivas en el mismo estado. Él no desea que tú sigas experimentando el mismo dolor. Dios no quiere que experimentes el mismo pecado. Dios no quiere que experimentes la misma mente caída, el mismo corazón caído. Entonces no se trata de tal como soy, no se trata de eso, sino se trata que todos nosotros podamos ser como Él, a su imagen y semejanza, que volvamos a ese estado de gloria, que nosotros, como decía Pablo en la carta a los Efesios, que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Es ahí cuando yo decía que adoremos a Dios con entendimiento. Yo no le podía cantar a Dios tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, porque creo que tengo muchas cosas que ofrecerle al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque a ese Dios que tengo muchas cosas que ofrecer, sí le conozco. Al otro Dios que no conocía, pues no tengo nada que ofrecerte, pero ahora que le conozco me doy cuenta que tengo tantas cosas que ofrecerle. Amén. Y parte del conocer que Él me conoce significa que yo deseo que Él transforme mi vida. Amén. En la medida en que yo lo voy conociendo, pero para eso yo tengo que dejar. Mira, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado a alguien que cuando lo invitamos a la iglesia o lo invitamos a una reunión de culto dice, pero qué voy a dejar de hacer, O sea, nuestra mente está ocupada en que ya no podemos hacer esto, ya no podemos hacer otro, pero no nos ocupamos en el Dios que vamos a ganar, en el Dios que va a ganar en nuestra vida, porque al final de cuentas el entregar nuestra vida es una victoria, pero nosotros estamos centrándonos más en la derrota. Y como hombres siempre nos estamos ocultando de Dios. Desde el principio de la creación, ¿dónde se fue Adán? Cuando escuchó la voz de Dios, ¿dónde estás, Adán? Y él va y se esconde detrás de unos arbustos, ¿no? Pensando tontamente que Dios no iba a saber dónde estaba. Y así hay muchas personas hoy. Amén. Que de manera insensata piensan, voy a decirlo, no, yo por eso no voy a la iglesia, porque así como que mi conciencia está en paz, ¿no? Como que así puedo pecar con licencia, porque yo no conozco, porque es más feo conocer y pecar. O sea, todas esas tonterías nosotros decimos, pero porque la verdad es que no deseamos una transformación en nuestra vida. Nosotros no deseamos conocer a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente está entenebrecida. Entonces, un paso de conocer a Dios es que tú conozcas al Dios que quiere transformar tu vida. Amén. Eso es primero. Y segundo, sea honesto con Dios. Amén. Porque a nosotros nos gusta ocultar muchas cosas. Incluso pensamos que se las podemos ocultar a Él. Vuelvo al Edén. Dios le dice a Adán, ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿No has comido del fruto que yo te dije que no comieras? Y el que dice, él no le dice a Dios, Señor, yo te he fallado, perdón. Yo sé que tú has hecho todo esto para mí. Perdóname, te he fallado. No. La mujer ¿Qué hace? que me diste. ¿Qué hace? Lo que todos los hombres hacen. Piensan que sus errores tienen excusas. Eso es nuestro problema. Se como justifica, hombres. ¿no? Le dice, y no le echa la culpa a Eva, le echa la culpa a Dios. Porque a veces nosotros leemos ese texto y dicen, ya ves, le echó la culpa a Eva. No. Voy a poner el ejemplo. Si mi papá me regala un auto y yo voy manejando en la autopista a 180 kilómetros por hora y atropello a una señora y me llevan a la cárcel, y mi papá me va a visitar a la cárcel y me dice, oye Aldo, ¿por qué atropellaste a la señora? Y yo le contesto, el coche que tú me diste, ¿a quién le estoy echando la culpa? ¿Al coche o a él? A tu papá. Entonces cuando Adán le dijo a Dios, la mujer que tú me diste, ¿a quién le echó la culpa? A Dios. A Dios. El pecador, ¿a quién le echa más la culpa para quitar su responsabilidad? A Dios. Ay Dios, ¿por qué me hiciste así? Ay Dios, ¿por qué me metes en esto? Porque sí, para nosotros insensatamente, si alguien debe de tener la culpa, es Dios. Y Dios sabrá cómo hacerle. Entonces debemos conocer al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Y en la medida en que nosotros le conocemos, todas esas tonterías que pensamos, que hablamos, y ese estado de inconsciencia se nos va a ir quitando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos a Dios, debemos de venir a un estado de conciencia. Como también dice la Escritura, antes las cosas las hacíamos por ignorancia, ¿verdad? Pero ahora no las podremos hacer por ignorancia.
porque ahí hay un Dios que nos está declarando su verdad y hay un Dios que nos está intentando hablar, que nos habla, y nosotros no podemos decir que es por ignorancia. Cada acto, cada pensamiento que nosotros hagamos, sea de manera pública, personal o privada, debemos de ser conscientes que Dios es conocedor de eso y que no tenemos excusa, porque Dios nos demanda la responsabilidad de nuestros actos. Amén. ¿Sí? Por eso existe la condenación, porque el hombre debe de ser responsable de sus actos. Dios se hace responsable de los suyos, pero tú, hombre, debes de hacerte responsable de tus actos. Y es por eso que en Oseas, vamos a ir a Oseas, después de Daniel, capítulo 7, verso 2, dice así. Fíjate, dice así: y no consideran, ¿ya lo tienen? Amén. Ese es 7, verso 1 y 2. Dice: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Y fíjate bien, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Amén. O sea, ellos eran bien listos, querían hacer lo malo y pensar que Dios no era conocedor de lo malo. Y dice: todas esas obras a mí me rodean, yo las tengo muy presentes y las tengo en mi memoria. Entonces, conoce al Dios que te conoce, pero una vez que tú le conoces, debes de decirle al Señor: Dios, transforma mi vida. Amén. Porque es la evidencia de que te he conocido. Transforma mi vida. Amén. Amén. Órale, pues. Vamos a ver el recordatorio que nos hace Pablo a través de la palabra en el libro de Romanos, capítulo 12, el versículo, está un poquito largo, 9 al 21. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Si no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo, hermanos? ¿Bien? Ahí vamos. El último cuestionamiento. Lo que es aún más glorioso es que esta doctrina que nos hace temerosos del pecado es también el fundamento de consuelo y seguridad. Amén. Si nosotros tuviéramos a un Dios que no tiene toda la sabiduría, todo el conocimiento, todo el poder, toda la ciencia, nosotros estaríamos perdidos. Pero tenemos un Dios que sí lo tiene. Amén. Y eso nos debe llenar de esperanza y de gozo. Tal vez a veces nosotros enfocamos la omnisciencia de Dios en decir: todo, Dios conoce todo, como lo hemos dicho, ¿verdad? Aún nuestro pecado, conoce todos los sucesos. Pero también eso nos debe de llenar esperanza, como dijo Jesús en Mateo, debe de ser en Mateo capítulo 6, verso número 8. Dice así. Amén. Mateo 6:8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos,
Pero lo importante es esto, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. O sea, como decíamos al inicio, la omnisciencia de Dios es uno de los atributos que nos debe maravillar más de nuestro Dios. Porque eso primero me va a dar la confianza que si Él posee toda la sabiduría, Él siempre va a conocer el estado de mi vida. Siempre va a conocer mis necesidades. No tengo por qué yo temer, porque hay un Dios que decidió descender del cielo, hacerse hombre, padecer en una cruz, resucitar al tercer día y ahora está a mi favor. ¿Sí? Su sacrificio ha declarado que Él está a mi favor. Segundo, si Dios conoce mi corazón, Dios conoce mi mente, lo conoce con el propósito de transformarlo. ¿Sí? Amén. No, como Jesús dijo, no he venido al mundo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Dios a través de la cruz le dio la oportunidad, como dice 1 Timoteo capítulo número 2. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, si tú hoy puedes conocer que tu corazón, Dios lo conoce, tu mente lo conoce, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Tú hoy puedes venir confiadamente. Mira, yo veo a mi hijo, cuando hace algo malo, se oculta, porque sabe que va a ser disciplinado, ¿verdad? Y tiene razón, porque yo tengo un corazón malo. Pero mi Padre que está en los cielos tiene un corazón más bueno que el mío. Si nosotros hiciésemos lo malo, ¿qué dice Juan en 1 de Juan capítulo número 1 verso 9? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Él conoce tu maldad, pero Él que espera de ti, que tú la confieses, que tú, a diferencia de Adán, puedas ir y decirle, Señor, yo te he fallado. Yo sé que tú conoces esto. Y yo sé que conociendo esto, imagínate, eso es más asombroso, conociéndonos, nos amó. Sí, conociéndonos, nos amó. Es por eso que Él nunca puede dejar de amarnos, porque no es de que Él no sepa qué vas a hacer mañana. No, Él ya sabe qué vas a hacer mañana y a pesar de eso te ama. Amén. Entonces, nosotros debemos de ser honestos con Dios y decirle, Señor, yo he pecado, yo he hecho lo malo, yo sé que tú lo sabes. ¿Por qué? Porque el aguantar yo esa carga, el aguantar yo el pecado, me va a hacer a mí siempre caer, ser un hombre caído. Entonces, mi esperanza es que Él conoce todas las cosas, pero yo puedo ir a Él y decirle, Señor, yo sé que tú lo conoces, pero yo sé que tú quieres que yo te confiese mi pecado. Yo te lo puedo confesar a Dios, no a ti, ¿verdad? Y por último, algo que nos debe llenar de esperanza a nosotros como creyentes es saber que Dios tiene toda la sabiduría, tiene todo el consejo para guiarnos a la eternidad. Dios nunca va a estar confundido como nosotros. Dios nunca va a estar desesperado sin saber qué hacer como nosotros. Como veíamos el domingo en el libro de Habacuc. O sea, aunque Habacuc tenía queja, aunque él no entendía muchas cosas, hay un Dios sabio en los cielos. Hay un Dios sabio que pacientemente escucha tu queja, pero te dice, yo sé qué hacer contigo, aunque tú no sabes. Yo sé llevarte a la eternidad, porque sin mí tú no puedes hacer nada. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy, ven a mí. Yo te puedo llevar a la eternidad. Entonces, gracias a Dios que nosotros le conocemos. Amén. Porque yo creo, porque lo digo de manera personal, Dios ha estado ahí cuando yo he necesitado un consejo. Dios ha estado ahí cuando he necesitado una palabra de aliento. Pero también Dios ha estado ahí cuando yo he necesitado una palabra de exhortación. ¿Por qué? Porque Él me conoce. Y Él conoce cómo hablarme a mi vida. Amén. Amén. Entonces, esa es la mayor esperanza de su omnisciencia, el saber que Dios te conoce y te llevará a la eternidad. Y por último vamos a 1 de Timoteo. Primer carta de Timoteo capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Verso número 19 dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Conoce el Señor a los que son suyos.
Y lo demás, a él no lo deja de tarea. Aparte de su iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Hermano, ¿quieres agregar algo en esta Sí, parte? pues fíjate lo que dice la pregunta, ¿no? Dice, aún más glorioso es que esta doctrina que nos hace temerosos del pecado es también consuelo. Que ojalá Dios realmente en la vida de cada uno de nosotros nos haga temerosos. Así como nosotros en ocasiones malentendemos, ¿no? Dios dice que tenemos que tener temor de Dios, pero no tenerle miedo a Dios, no, que tengamos temor de hacer las cosas que a Él no le agradan. Si a nosotros como Él nos conoció, como Él nos llamó, nos ama y nos amó, si ahora nosotros nos volvemos temerosos de su palabra, aún más nos va a amar. Amén. Que ojalá y nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, no confundamos eso, ¿no? El tener temor de Dios es el que nosotros no hagamos cosas que a Dios no le parecen, no que le tengamos miedo a Él. Porque Amén. lo que menos quiere Dios es que le tengamos miedo. Porque Dios conoce, estamos hablando de un Dios omnisciente, de un Dios que conoce todo. Entonces que ojalá en la vida de cada uno de nosotros siempre exista el temor de Dios para poder corregir nuestras vidas, para poder corregir nuestra vana manera de pensar, y que día con día a través de su palabra, a través de estas sesiones, Dios vaya dándonos entendimiento para poder ir haciendo cada día más su voluntad. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Pues como dice la palabra, habremos que deleitarnos en el Señor para que Él pueda conceder los deseos de nuestro corazón. Amén. Y cuando decimos deleitarnos, es en toda la extensión de la palabra. Y en el momento que vivamos, Amén. que podamos estar gozosos a pesar de las situaciones difíciles o adversas que podamos tener en nuestra Así vida. es. Amén. Es por eso, de esos, como decía nuestro hermano Jesús, cuando inició la pandemia y a mitad de ella, yo oraba y yo pensaba, ¿qué es lo más importante que nosotros podemos hacer en estos tiempos si no es conocer a Dios? Amén. Y por eso decidimos enseñar los atributos de Dios, porque si yo he notado algo en medio de los cristianos, no de los incrédulos, es que los cristianos hoy no conocen a Dios. Estamos más centrados en predicaciones antropocéntricas que nos hagan sentir bien, como sesiones motivacionales, como bonitos, muy buenos oradores y muy pobres predicadores existen el día de hoy. Y eso queda por resultado a cristianos que no conocen a Dios. Entonces, es por eso que esos temas, aunque para muchos pueden decir, eso yo ya lo sé, yo sé que realmente no lo sabes. ¿Por qué sé que no lo sabes? Porque te veo en ansiedad, porque te veo en temor, porque te veo preocupado, porque te veo dudando. Amén. Porque si lo supieras no estarías así. Amén. Entonces, qué mejor, mis hermanos, que en estos momentos nosotros nos centremos en quién es Dios. Y sabiendo que Él conoce todas las cosas, hoy terminando esto, nos vayamos a dormir a nuestro cuarto y podamos decir, realmente Dios conoce todo de mí. Y mi corazón no tiene por qué preocuparse más. Amén. Porque Él con su sabiduría hará lo que tenga que hacer. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, de esta manera culminamos esta actividad, esperando que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para sus vidas. Y le vamos a pedir a nuestro pastor que despida esta enseñanza con palabras de oración. Amén, mis Amén. hermanos. Vamos a orar, Amén. mis hermanos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, porque a través de estas sesiones te podemos conocer mejor, Señor. Padre, como decía el salmista, examínanos el día de hoy. Ve lo que hay dentro de nosotros, ve lo que el día de hoy estorba para poderte conocer, ve lo que el día de hoy nos estorba para poder crecer en Cristo Jesús, y quítalo, Señor. Ayúdanos, Padre, a conocerte más a través de la Escritura. Haz que nuestro corazón, nuestro espíritu siempre sea sensible a ti, Señor. Y Padre, todo lo que tú sabes el día de hoy de nosotros que no te agrada, Señor, revélalo a nuestras vidas.
Amén. para que nosotros podamos ser conscientes y lo quitemos de nuestra vida. Sea lo que sea, Señor. Nuestro único propósito es vivir para tu gloria, ser hechos a la imagen y semejanza tuya, Señor. Pero ayúdanos, Padre, danos de tu Espíritu Santo, que no siempre nos esté llevando a toda verdad, que Él descubra y escudriñe hasta lo más profundo de nosotros, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque ahora nosotros podemos ver que en ti podemos tener un consejero sabio en nuestras vidas. Nosotros en ti podemos saber que nada hay ajeno a ti, Señor. Tú estás enterado de todas las cosas y hoy, Padre, nuestro corazón descansa. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos has llamado y nos has llamado para conocerte. Danos siempre el querer como el hacer, de siempre estar en esto, Señor, escudriñando tu palabra para examinarte a ti, al único Dios verdadero. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, pues te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima. Amén. Amén.